Muy buenos días, hijos. Les saluda el profesor Cristian Roberto Lobo con la clase de programación 2 este 27 de julio. Pues hoy vamos a dar inicio a este segundo semestre con la unidad 3 que vamos a ver Visual Basic. El contenido que vamos a abarcar, lo que es esta semana, es introducción a la programación orientada a objetos. Ya pues en el pasado hemos visto programación C++ y hemos visto lo que es programación eh, lenguaje natural, ¿verdad? Vamos a ver esos conceptos básicos de programación, hacer una retroalimentación de lo que ustedes vieron en el pasado y pues para que vayamos afinando nuestra clase de este segundo semestre. Bien, hay que tener en cuenta que para llegar a ser programadores se debe recorrer un largo camino donde cada tema que hemos visto fundamentalmente para estos conceptos futuros, es importante no dejar de temas sin entender y relacionar, ¿verdad? Por eso vamos a hacer un repaso, un medio repaso, para que ustedes entiendan a lo que vamos a entrar. La programación, a diferencia de otras materias, como podría ser la historia, requiere un estudio metódico y ordenado. O sea que en la historia se puede estudiar la Edad Media sin tener grandes conocimientos de la Edad Antigua, pero en la programación tenemos que tener un concepto bien definido, ¿verdad? Tenemos entonces que es bueno tener paciencia con los problemas que no se resuelvan por completo, pero es fundamentalmente importante dedicar tiempo y el análisis individual de estos problemas. O sea, por ejemplo, un planteamiento de realice, por ejemplo, que encuentre el cuadrado perfecto de una ecuación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Nos vamos a hacer una gran pregunta. ¿Qué es programación? Bueno, programación es el conjunto de instrucciones que ustedes entienden u ordenan en la computadora para realizar la actividad. Todo esto podemos decir que también la programación tiene con un objetivo bien definido. Un procesador de texto es un programa que permite cargar, modificar e imprimir texto. Un programa de ajedrez permite jugar el ajedrez contra el ordenador u otros contrincantes, que en este caso serían ustedes como los usuarios. Esto podemos decir que es la actividad fundamental de un programador, es de resolver problemas empleando ustedes códigos en el ordenador como herramienta fundamental. Para la resolución de un problema hay que plantearse un algoritmo. Ya sabemos qué es un algoritmo. Son pasos a seguir para resolver un problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es un diagrama de flujo. Esto es un repaso, ¿verdad? El diagrama de flujo es la representación gráfica que nosotros podemos ver en lo que es la programación. O sea, es la estructura, como quien dice, el esqueleto del procedimiento de lo que tiene que ser o de lo que está haciendo el programa. Y nosotros tenemos unos símbolos que ya ustedes con anterioridad ya lo habían visto. Son símbolos gráficos que se utilizan para plantear el diagrama en su proceso, cómo va a ir estructurado y cómo va ejecutándose el programa. Vamos a ver esto. Aquí, como podemos ver, tenemos el inicio y fin del diagrama. Recuerden que ahora vamos a diagramar. Cada programa que hagamos o cada ejercicio, tenemos que ir diagramando. Tenemos la entrada de datos. Vamos a considerar que la entrada de datos se realiza siempre por el teclado, por la computadora. Nada se puede realizar sin que el programa lo ejecute. O sea, tenemos que tener un inicio, un final y usted es el que tiene que ejecutar ese programa. La salida de datos, tenemos que es su figura, ¿verdad? Salida de datos. Vamos a considerar que la salida de datos se realiza siempre por la pantalla de la computadora. O sea que nosotros podemos visualizar la operación en su proceso, en su entrada, en su ejecución y luego en su finalización. Tenemos el dibujo de operación, ¿verdad? La figura de operación. Este es el que nos permite a nosotros ingresar las variables y poder realizar un proceso en la operación.
Luego la condición, tenemos la condición, ¿verdad? La condición que nos permite poder decir, un ejemplo, si yo ingreso la edad de una persona, nos puede decir si es niño o si es adulto. Entonces, este nos permite a nosotros poder decir una condición que se cumpla si la preposición es verdadera, que nos permita ejecutar algo y que nos dé un resultado. De lo contrario, que vuelva a iniciar el proceso o que nos mande un mensaje para que nosotros podamos decir si se va a ejecutar ese procedimiento, ¿verdad? Bien. Estos son los elementos esenciales que intervienen en ese desarrollo de un diagrama de flujo, ¿verdad? Es el que nos permite cómo vamos a plantear nuestro diagrama de flujo. Bueno, vamos a tener entonces el planteamiento de un problema utilizando un diagrama de flujo, ¿verdad? Tenemos para plantear un diagrama, debemos de tener muy en claro el problema a resolver. Por ejemplo, calcule el sueldo mensual de un operario conociendo la cantidad de horas trabajadas, el pago por hora. Podemos identificar, miren, los datos conocidos, las horas trabajadas en el mes, ¿sí? El pago por hora y el proceso que va a hacer, que es el cálculo del sueldo multiplicado por la cantidad de horas por el pago por horas trabajadas. O sea, horas trabajadas por pago por hora. Y eso nos tiene que dar lo que es el sueldo mensual de esa persona. Bien, vamos a ver entonces cómo lo ejecutamos, cómo iríamos. Vamos a hablar entonces de la información resultante. El sueldo. Si hacemos un análisis de todo el problema, está constituido por datos conocidos, ¿verdad? Ya dijimos datos con los que se cuenta al plantear el problema. O sea, que es lo que se les da a ustedes para poder ejecutar o decir, bueno, estas son mis variables. Luego el proceso, la operación a realizar con los datos conocidos, o sea, el operador matemático que vamos a utilizar, suma, resta, multiplicación o división. Y la información resultante es la información que resuelve el problema, o sea, la operación ya más mostrar cuánto sería el resultado de esa operación. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? Víctor. Más o menos, pero porque me acabo de meter. Ok, Daniel. Estamos haciendo un repaso, hijo, de todo lo que hemos visto hasta el momento. Ya hablamos nosotros que es un algoritmo, hablamos de que es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, ya sabe, es el esquema que se nos muestra cuando nosotros estamos escribiendo los códigos para poder realizar un proceso. Es como cuando decíamos inicio, luego decíamos escriba, leer, mostrar. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, Que entonces aquí, ahorita nos explicó cómo sacar los datos de una persona. exactamente, exactamente. Entonces aquí estamos calculando nosotros, esta es la información que necesitamos nosotros realizar, ¿verdad? Los datos conocidos, el proceso y la información resultante. Dentro de los datos conocidos decíamos, Daniel, que es el que nos permite recabar las variables, lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en los datos conocidos, ya sabemos que tenemos horas trabajadas y tenemos, ¿verdad?, el pago por horas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es la operación matemática, es la multiplicación, porque vamos a decir que vamos a multiplicar horas trabajadas por pago por horas. ¿Y cuál sería la información resultante? El resultado sería su sueldo, el cálculo del sueldo de esta persona. Bien. Aquí vamos a ver entonces el planteamiento. En esta forma de expresar un problema, identificamos sus datos conocidos, que es un proceso de información resultante. Puede llegar a ser algunas veces engorroso porque tenemos tal vez en la parte del análisis, ¿verdad? Nosotros no sacamos los datos correctamente. Y el proceso también va a resultar engorroso. Para este problema complejo, donde hay muchos datos conocidos y procesos, es por eso que se resulta mucho más efectivo representar los pasos para la solución del problema mediante un diagrama de flujo. Y aquí lo tenemos, miren. Tenemos entonces que vamos a iniciar nuestro proceso, ¿verdad? El nombre del programa. Luego establecemos las dos variables. ¿Cuáles son nuestras dos variables? Horas trabajadas por costo por hora, ¿verdad? Este es
los datos que conocemos hasta este momento. El proceso es qué vamos a hacer con estos dos datos. Entonces decimos que sueldo, vamos a encontrar el sueldo de este trabajador y vamos a decir, sueldo es igual a horas trabajadas por costo por horas. Entonces, este sería el proceso. Y la información que nos va a resultar de todo esto va a ser encontrar cuál es el valor que va a tener el sueldo, ¿verdad? Y con eso finalizamos nuestro proceso de ejecución. Bien. Resulta mucho más fácil entender una gráfica que un texto, porque si ustedes se fijaron en la parte de arriba, nos tiraba un texto, pero si nosotros lo diagramamos, vamos a ver la estructura mucho más fácil y vamos a despejar muchas dudas y muchos conceptos de los cuales a veces se nos hace más difícil. Es como, por ejemplo, díganme ustedes, ¿cuál sería la respuesta más factible? Si un alumno tiene mayor de 18, ¿qué es? ¿Mayor o menor? ¿Víctor? Menor todavía, pues, porque uno deja de ser menor de edad hasta los 22 años. Entonces ahí el planteamiento tendría que decir entonces, ¿qué nos diría entonces? ¿Que es mayor o es menor? Menor. Menor. Entonces, ahí está la condición, miren. Entonces nosotros podemos decir que aquí en el proceso de la ejecución, ¿verdad? En esta operación nos diría a nosotros esta condición, perdón, esta tendría que aparecer en el diagrama, ¿verdad? En la ejecución de nuestro diagrama aparecería en el proceso, ¿dónde? Aquí, miren. En vez de decir, después de que hemos sacado nosotros, ingresado nuestras dos variables, desaparece este proceso. ¿Por qué? Porque es una condición. Entonces tendríamos que poner la figura de condición aquí. Acá entonces nos diría si es mayor de edad. Si no, entonces nos diría que es menor de edad. Acá aparecería un mensaje que nos diría mayor de edad y en el otro diría menor de edad. Y el resultado sería el mensaje de lo que nosotros queremos entender. Y eso sería el fin. Bien. En el ejemplo tenemos dos datos de entrada, una que es horas trabajadas y el otro costo por hora. A las entradas las representamos con un paralelograma y hacemos uno de ellos porque cada dato de entrada, ¿verdad?, nos permite guardar información. O sea que sería una entrada para la variable horas trabajadas y otro para costo por hora. Ese diagrama de flujo nos da una idea del orden de ejecución de las actividades en el tiempo. Primero cargamos los datos de entrada y luego hacemos la operación. Y por último mostramos el resultado de esa operación. ¿Preguntas hasta aquí? Wendy. Yo tengo una pregunta sobre el diagrama. Ajá. ¿Siempre se va a llevar ese orden? Así que... Sí. Lo tiene. Así es. Siempre va a decir el ejercicio inicio, el inicio, recuerden ustedes el nombre del programa, ¿verdad? Luego tenemos las variables. Las variables siempre van a ir en estas figuras que nos permiten ingresar los datos. Si solo es un ejercicio donde vamos a aplicar una operación matemática, entonces lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, un ejemplo más factible que ustedes lo van a tener. Queremos saber si un alumno está reprobado o aprobado. Se cargan dos notas. ¿A dónde irían las notas? Nota 1 y nota 2, ¿verdad? En este caso. Luego aquí sería, promedio es igual a ¿qué? A nota 1 más nota 2 entre 2. Acá, en esta parte, nos aparecería promedio. Después de aquí, del resultado del promedio, ¿qué vendría aquí? La figura de condición, ¿verdad? Wendy. Sí. Entonces aquí ya aparecería entonces esa figura y nos diría que si promedio es mayor de 70, aprobado. Entonces nos aparecería para este lado
que el alumno aprobó y fin, ¿verdad? Y en el otro lado diría que si está reprobado, ¿verdad? Si es menor de O si 70, está probado también. está reprobado, entonces no aparecería acá reprobado y fin del proceso. No aparecería ese mensaje. Entonces, esas son las condiciones. Esta es la estructura básica de un ejercicio. Lo que yo tengo que ustedes se recuerden que esta estructura es la que vamos a estar utilizando en la ejecución de nuestros programas. Ya no vamos a utilizar PSI, ya no vamos a utilizar C++, sino que vamos a utilizar Visual Basic. Yo les voy a mandar un link. Profe, una pregunta. Dígame. De aquella plataforma que nos dio, donde decíamos el comentario de los algoritmos, ya no la vamos a ocupar. Sí, hijo, vamos a seguir utilizando en modo. Voy En a volver modo, a, sí, exacto. vamos a volver a entrar ahí para que podamos trabajar, porque ahora va a ser en base a plataforma para darle más tiempo de la ejecución de sus tareas. Bien, Profe, dígame, una Wendy. pregunta, pero no deje esos comentarios. Bueno, a mi parecer yo a veces no les entendía, sino que me inventaba cosas. Entonces, prefiero que me deje una tarea o sea, prefiero quebrarme la cabeza investigando algo a dar un comentario que, o sea, a veces no sé si soy la única. A Bueno, veces solo lo hacemos por entonces, salir del paso. vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a utilizar el WhatsApp para trabajar en esto. La prueba va a ser de la misma manera, así como lo hicimos anteriormente, que creo que estuvo fácil, ¿verdad? Para todos. Profe, Dígame, Daniel. no es una, bueno, o sea, no es una pregunta de la clase, pero lo único que quiero saber es que si van a entregar notas del No, segundo hijo, módulo. eso hay que Sí, esperar un módulo. momentito. Ahorita sigamos en la clase. Vamos entonces a la descripción del trabajo o tarea que van a hacer ustedes. Me van a investigar para el miércoles, porque recuerden que tenemos la clase el día miércoles. Me van a investigar qué es Visual Basic, ¿verdad? Lo van a escribir en su cuaderno. Igual también van a escribir este contenido que yo ya se los voy a mandar para que ustedes lo puedan tener en su cuaderno. Bien, se Al despide. miércoles, profe. Sí, para el miércoles. Se despide de ustedes el profesor Cristian, porque como estamos grabando, se les quiere mucho y nos vemos por el WhatsApp. Manden su presente. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Bueno, nos Adiós. vemos. Se cuidan todos.